Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el 12º domingo del tiempo ordinario y estamos viendo el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Me quedo con la fracción desplazada del primer fragmento, que dice de esta forma, una forma bastante fuerte. Dice: ¿por qué sois tan cobardes? Una traducción un poco más plana, porque nosotros dicen ¿por qué tienen miedo? O ¿por qué dudan algunas cosas? Bueno, es un fragmento. Marco lo escribe en griego, este fragmento lo escribe en griego, este pedazo del fragmento lo escribe en griego. Acordémonos que Marcos es el fiel discípulo de San Pedro y amigo de San Pablo. Bebe de ambas fuentes y al mismo tiempo se expone a lo que se llama la famosa desjatolización, que pues obviamente se pone a un cierto tipo de transmisión, que de a un lado pues no tanto narra la parte apocalíptica, sino es un tipo de diferente de escatología, que la tradición de la iglesia ha manejado como el famoso Deus Asconditus y el famoso Deus Manifestus, que no es otra cosa sino simplemente hallar en Dios y estar ante Dios, que pues parte de la famosa contradicción e impugnación, pues hace parte de una perspectiva de la esperanza que sitúa al creyente de cara al futuro, que de cierta forma pues una escatología concebida, por eso digo que es una escatología diferente, sino que una escatología concebida desde la Pascua está en contra del sacrificio, del dolor, del fracaso, y lo que se llama en teología, que lo ha sancionado como una herejía, el famoso per aspera ad astra, que hacen parte algunos hermanos que no son católicos, inclusive algunos católicos, que hablan de la famosa retribución y de la famosa prosperidad, cosa que en la iglesia, en la doctrina de la iglesia nunca aparece, y que los mismos padres de la iglesia se han opuesto dentro de la misma traducción de los textos del Evangelio, pues nunca aparece supuestamente esa manifestación gloriosa en cuanto a esta vida, y que algunos dejan ver que en esta vida es lo esencial, cuando lo esencial es la vida eterna. Esto hace pensar, y con respecto a lo que estoy viendo aquí el texto original de Marcos, hace pensar muchas cosas con respecto a la unidad de la muerte y la resurrección de Cristo, que son inseparables de forma unilateral, que imprime en la misma escatología un sello dialéctico. Esto hace que de cierta forma vaya a favor de la escatología tradicional, también presupuesta por la escatología a partir de la cristología, en cuanto a la fracción escatológica y escolástica, que hoy pues muchos refutan y muchos dicen que no puede ser cierto, que en fin, un cúmulo de cosas que por más de que traten de explicar, no hayan una respuesta oportuna, porque sabemos que nuestro ser, todo nuestro ser, depende de Dios y a Dios tiene que regresar, ya que usted no quiera es otra cosa. Y acordémonos el fin de las postrimerías o de los novísimos: muerte, juicio, cielo e infierno, no hay más. El purgatorio es un estado transitorio. De forma que esta misma acción, que es apocalíptica, la famosa desjatolización, que habla obviamente de la acción marcana en cuanto al estudio de la teología, en cuanto a la dogmática, sí puedo hablar de forma vehemente con respecto a la dogmática, porque es lo que he estudiado con respecto también a la mariología. En cuanto a la acción dogmática, podemos entonces observar lo principal que habla Marcos. Y mire cómo dice Marcos en griego, no tiene nada que ver con una traducción muy plana en español. Dice de esta forma: Fidelois este. Fidelois este. Un griego antiguo, demasiadamente antiguo, prácticamente como sinaítico, va a ir por esos lados. Bueno, ¿qué podemos decir de eso? Si lo traducimos de forma plana, sin tanto ahondar en ese famoso griego que tiene bastante complejidad, vamos a encontrar una persona. Vamos a encontrar la acción de una persona, de una sola persona: la Virgen María. Algunos dirán, qué mentira, qué cosa. Bueno, vamos a encontrar la acción de la Virgen María. ¿Por qué? Porque es la revelación, en cuanto a que la misma revelación se sobrepone a la revelación, para entonces hallar el camino, para que entonces la vida futura tenga sentido. De forma que el sentido más eminente de la revelación lo tenemos en María Santísima,
De forma que ese sentido de la revelación en María Santísima, en la parte escatológica, en cuanto a la venida de Cristo, está cumplida totalmente en María Santísima, de forma que así como vino, volverá en María. Y por eso cuando Marcos habla, dice lo 16, ese famoso griego antiguo, un poco antiguo antes de Cristo, que Marcos lo toma para sí, para enseñar a las comunidades judías, cristianas, el sentir de Cristo, pues nos está hablando de ese famoso día de hoy, quiere decir un Dios en el cual usted no debe tener miedo, sino tiene que ser cercano, y por eso Marcos, con esa palabra, dice lo 16, lo hace tan cercano, que no hay que tener miedo, sino por el contrario, hay que tener temor, miedo, y sobre todo hay que tener, es una palabra que no puedo traducir al español, que dice Marcos, no hay que tener como cierto estupor, no hay que tener como cierto miedo, no sé hacerme entender en español porque esta palabra no tiene traducción, pero más o menos es como no tener un cierto miedo, una cierta, como cierto miedo en cuanto con respecto a lo que es Dios revelado y a lo que Dios nos invita, sino es sencillamente es como tener un cierto, no encuentro la palabra, es como un cierto, también como miedo, como temor a no cumplirle a ese Dios, más bien. Eso es lo que está refiriendo, o sea, como un cierto temor a no cumplirle a Dios. Por eso Marcos cierra ese famoso 16, quiere decir como ese famoso miedo de no cumplirle a esa deidad, a esa divinidad que se refleja, se manifiesta, para que entonces alcancemos la vida futura, como habla obviamente la famosa teología dogmática, en el famoso Deus Esconditus et Deus Manifestus, que obviamente habla de la famosa contradicción e impugnación en la parte dogmática. Hay que preguntarnos entonces, ya para finalizar, ¿usted tiene temor de Dios o tiene miedo? Porque si usted tiene miedo, no está con Dios. Si usted tiene temor de Dios, sabe muy bien que teme fallarle, teme ofenderle y por tanto busca una vida conforme a lo que Dios quiere. Por eso la revelación máxima, como dijimos en este video, es la Virgencita María. Dios los bendiga, indispensable. Santa Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, horas de caridad y confesión. Que estén muy bien. María Reina la Paz ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Pregúntese, ¿su vida está llena de miedo o por el contrario está con el temor de Dios, con el famoso Irat Yahvé que la Virgencita María nos narra, nos expone en su revelación en cuanto a la manifestación de Cristo, que volverá manifestado a través de María, como preámbulo de esa manifestación, para que alcancemos nuestra vida futura que es en Dios. De lo contrario tenemos muerte eterna, no se lo olvide. Dios los bendiga. María Reina la Paz ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Que esté muy bien. Dios los bendiga.